El Señor esté con e ustedes. com tu espírito. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Glória a ti, Senhor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, dándoselas al posadero, y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Glória a ti, Senhor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tenemos esta reflexión de hoy día, una reflexión muy bonita, muy importante para nuestra vida espiritual, en la que nosotros vemos aquí, en esta carta a los Gálatas, cómo es el temperamento y cómo es la actitud del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no lo está diciendo aquí, que no lo hace por interés personal ni por agradar a los hombres. Lo hace por puro amor a Dios. ¿Por qué? Porque él, el apóstol San Pablo, está diciendo que lo que ha recibido, lo que ha conocido, lo que les está enseñando a ellos, Gálatas, y a todos los demás por sus cartas y por su presencia, por su palabra, por sus actitudes, no lo ha aprendido de nombre alguno. Pues nosotros cuando aprendemos algo podemos decir: fulano me enseñó en el libro de tal fulano escrito está, pero él aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Él junto con los apóstoles vivieron con nuestro Señor Jesucristo 3 años en persona. Estaban ahí, fueron escogidos por nuestro Señor, los llamó después de haber rezado en la montaña, y se murió. Pero al apóstol San Pablo, solo con él 3 años, solito, no había ya los apóstoles. Ahí lo instruía, le hablaba, le comentaba, le decía, le exhortaba, y San Pablo estaba entusiasmado, animadísimo, y de tal manera se tomó de las palabras de Jesús que él no le importaba más que hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablar de su vida, hablar de sus ejemplos, hablar de su amor, hablar de su existencia, hablar a todo el planeta para que ellos también crean y vean lo que San Pablo había visto. Y aquí los Gálatas le están dando una decepción. Así como en el momento de los Gálatas comenzaron a prestar oídos en otras palabras, en otras conversas, en otro, entre comillas, otra forma de ver el Evangelio, otra forma de interpretar el Evangelio, más o menos como acontece en nuestros días, que ya existen en el mundo entero agnósticos, ateos y otras cosas más por ahí. Pero solamente existe eso cuando todo está bien, pero cuando hay pandemia, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, esos mismos ateos y esos agnósticos comienzan a decir: ay, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Si es ateo, ¿por qué entonces pregunta si no existe Dios? Entonces, es una contradicción de vida. Por eso el Señor ha puesto a San Pablo para que sea el testigo de la vida de Dios y llamándole la atención a los Gálatas. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la generación humana es una lucha de creer, tener fe o no tener fe. Y teniendo fe, vienen los adversarios de la fe a mostrar, entre comillas, otro evangelio
otra forma de expresar el Evangelio, otra forma de interpretar el Evangelio, diciendo que se ha equivocado y que debe ser así, debe ser asado. Son 2000 años que la iglesia enseña lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor es siempre lo mismo. Dios es la verdad, no cambia. No puede existir una verdad y después transformarse en error. No puede existir eso, es ilógico. Pues entonces el apóstol San Pablo está aquí llamándole la atención a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas se han desviado de la verdadera doctrina, del verdadero amor a Dios. Y tanto así pues que el Señor Jesús, pues la liturgia nos ha juntado estas dos lecturas tan preciosas, tan buenas para poder meditar. Y aquí nuevamente el amor al prójimo. ¿Cómo se demostraba que en ese tiempo ya se había desviado el amor a Dios, ya se desconocía a Dios? Porque si lo hubieran conocido, dice San Pablo, no habían matado a Jesucristo. Entonces la presencia de nuestro Señor Jesucristo era desconocida. ¿Para quiénes? Aquí está, un maestro de la ley. Se supone que este maestro de la ley conocía perfectamente la ley y tenía, si tuviese profetismo, si tuviese discernimiento, si tuviese verdadero amor a Dios, hubiera reconocido que Jesucristo es el Hijo de David, descendiente de Abraham y el Mesías. Pero como ellos han desviado la doctrina, han desviado los principios de Moisés, del que está levantando aquí la cuestión. ¿Por qué? Porque han acusado a nuestro Señor Jesucristo que Él está enseñando cosas diferentes de Moisés, que ha quitado la ley de Moisés para poner otra ley diferente. Pues el Señor va a demostrar con esto que ellos son los que están lejos de la ley de Moisés. ¿Por qué dice así? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eres maestro de la ley. Deberías saber. ¿Por qué preguntas? Si eres maestro de la ley, ¿no? Entonces le vas a decir maestro para justificarte que eres un maestro más pequeño, que eres medio ignorante, que eres medio no sabio. Entonces le vas a preguntar al maestro, que es Jesús, ¿qué debo hacer? Y el Señor, con pura misericordia, no le he dicho, como estamos diciéndoles ahora a ustedes, tú eres maestro de la ley, debes saber. No, el Señor Jesús es misericordioso. El Señor Jesús es compasivo. ¿Por qué? Porque aquel que cree saber, pero está equivocado, el Señor Jesús le llama la atención de manera divina, de manera muy paciente, de manera misericordiosa. Dice, ¿qué está escrito en la ley? Él es maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Y después le sigue diciendo, ¿qué lees en ella? Él debería saber de memoria. Y responde de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces él le está respondiendo que debemos amar a Dios con todas las potencias de nuestra alma. Ya habíamos comentado, ¿no?, que el hombre tiene en el alma las potencias del alma. Inteligencia, voluntad, sensibilidad. La sensibilidad es como que si estuviéramos teniendo una plantita. Una plantita es sensible. La planta es sensible al sol, es sensible al agua, es sensible al frío, es sensible a... ¿Por qué? Porque hay plantas que con sol se expanden y con frío se encogen. Es sensible, hay una sensibilidad. Voluntad. Los animalitos también tienen voluntad. Los animalitos van, entran, salen, tienen frío, se cobijan, tienen voluntad, ¿no?, que tienen hasta cariño por sus crías. Y inteligencia, voluntad y... sensibilidad, voluntad e inteligencia. El único que tiene inteligencia para comprender a Dios es el hombre. Entonces, con todas tus partes sensibles vegetativas, con todas tus partes de voluntad animales y con toda tu inteligencia humana, tenés que amar a Dios sobre todas las cosas. Y con esto amar al prójimo como a ti mismo. Y él había repetido lo que enseñaba las Escrituras. Entonces el Señor Jesús le dice, bien has dicho, esto hazlo y tendrás vida. Pues entonces el hombre, ¿qué hacía? Sabía la ley desvirtuada, sabía, conocía, pero no la practicaba. Si nosotros, hermanos, siglo XXI, sabemos la ley, conocemos la ley, no la desvirtuemos. No cambiemos nuestro evangelio por otro evangelio, nada. Sigamos la ley, conozcamos la ley y practiquemos la ley. ¿Por qué ahora nosotros tenemos pues que empezar a dar catecismo a los mismos católicos? A nuestros mismos hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque algunos están prestando oídos a otras filosofías, a otros evangelios, a otras interpretaciones, a otros conocimientos, del cual nuestro Señor Jesucristo demuestra que Él es la prolongación reforzada, aumentada en el amor de la ley de Moisés. Y sigue diciendo, y entonces, Señor, ¿quién es mi prójimo?
Entonces él no sabe quién es el prójimo, siendo maestro de la ley. Entonces el Señor Jesús, nuevamente con la paciencia, nuevamente con el amor, nuevamente con el cariño, le va a llamar para acercarlo, para generar en ese maestro de la ley una admiración, por lo menos por las palabras que el Señor Jesús dice. Y aquí pone esta parábola, este ejemplo tan extraordinario, tan maravilloso del buen samaritano. Entonces dice que había uno que venía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén sabemos que es el cielo. Jerusalén sabemos que es la gracia. Jerusalén sabemos que es la santidad. Y bajaba a Jericó. ¿Jericó qué es? Jericó es la tierra. Y es el lugar de padecimiento, es el lugar donde estamos en peregrinación. Dios ha bajado del cielo a la tierra. El hombre ha sido introducido en la Jerusalén, en el paraíso. Entonces, Jericó es la tierra. También Jericó es la luna, Jerusalén es el cielo, el sol. Vale. Entonces, bajaba quiere decir que el estado de gracia, en el camino hacia la tierra, en el camino hacia el trabajo, en el camino fue asaltado por el diablo. Y el diablo hizo añicos al hombre, haciéndolo pecar, haciéndolo desviar de su camino, golpeándolo y maltratándolo. Y el demonio ha hecho eso con la humanidad entera. Y eso el doctor Plinio nos ha hecho dar cuenta, que el demonio ha actuado dentro del hombre y él ha querido desviar y transviar el amor verdadero a Dios para ponerlo en el amor de cosas terrenas y dioses falsos. Y entonces el Señor pone aquí el ejemplo, diciendo de que un sacerdote y un levita, ni el sacerdocio de esa época podía salvar a este hombre que había sido golpeado, ni la ley le podía salvar. Por eso el apóstol San Pablo nos dice, si nosotros somos justificados por la ley, pues la ley nos condena, porque la ley dice no harás, no harás, no harás. Pero si nosotros somos salvados, ¿es por qué? Por la misericordia y por la fe que nuestro Señor Jesucristo vino a traer para nosotros, derramando su sangre y resucitando para nuestra salvación. Por su sangre fuimos justificados, por su sangre fuimos salvados, por su pasión fuimos rescatados, por su amor fuimos amados por Dios para llegar a la santificación. Por eso el Señor dice aquí, el buen samaritano, este samaritano que ni lo conocía, este samaritano que ni había samaritano extranjero. Entonces viene con lo que él tiene, nada de egoísmo, nada de amor propio, nada de que le vendó las heridas, le puso aceite, le puso vinagre y él mismo lo condujo en su propio caballo. O sea, gastó tiempo, gastó amor, gastó energía para él cargarlo, él llevarlo a la posadera, él cuidarlo toda la noche, él entregarlo al posadero. Ya conocía al posadero y también sabía que el posadero tenía buen corazón, porque le dice, lo que gastes de más te lo voy a volver a pagar. Entonces el posadero también estaba confiando en este samaritano. ¿Y este samaritano quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Este samaritano quién es? Es usted, hermano y hermana. Es usted que tantos están golpeados en el camino, tantos están desviados en la fe, tantos están en el pecado, tantos que usted esperan de usted para que con el vino del amor, con el aceite de las virtudes, pueda usted curar el alma, el cuerpo de las personas que lo necesitan. Pues entonces pidamos al Señor perdón por nuestras faltas, pidamos al Señor que nos cure nuestras heridas, porque es el único que puede salvarnos, que puede curarnos. Pero el Señor manda ¿qué? Manda un samaritano, manda un San Pablo, manda un profeta, manda a alguien para hacernos recordar que Dios existe, Dios es bueno y que hay un solo evangelio, una sola verdad y una iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.